Buenas tardes, ingeniero. Mi nombre es Anabel Alexandra Navarro Bushney de la carrera de TINS del Paralelo C1 del grupo 7. Nuestro tema es Sistema de Gestión de Datos Universitario. Cogimos como ejemplo la Universidad Tecnológica del Pacífico. Los autores son Ana Mercedes Pin, Daniela Coralay Delgado, Mayra Estefanía Gaibor, Tatiana Michelle Andy, Kerly Cristina Grefa, Rubén Daniel León, Anabel Alexandra Navarro, Alex Anderson Ortiz y Jairon Efraín Suárez. Problema B. Los requisitos del sistema universitario. Universidad Tecnológica del Pacífico. La Universidad Tecnológica del Pacífico necesita un sistema integral para gestionar sus operaciones académicas. La recopilación de datos y las reglas de negocio definen la estructura de las tablas necesarias para la normalización. Entidades principales y atributos. Tenemos estudiantes, que iría código, cédula, nombres, dirección completa, calle, ciudad, provincia, múltiples telefónicos, Gmail, carrera, nivel, promedio general. También iría docentes, que incluye cédula, nombres, título principal, múltiples títulos adicionales, área, categoría, salario, fecha de vinculación. Las carreras y facultades, que iría carrera, código, nombre, duración, coordinador, docente, crédito, facultad, código, nombre, decano, docente, ubicación y presupuesto. Materias y clases. Materia, código, nombre, inscripción, créditos, nivel, carrera, requisitos, múltiples, clase, código, materia docente, periodo, horario, aula, cupo. A continuación, mi compañera. Soy Jairo Efraín Suárez Bravo de la carrera de Tecnología de Información del aula C1 del cuarto semestre. Voy a presentar acerca de la metodología de modelado de datos, de base de datos. En esta presentación se detalla el proceso de construcción del modelo de conceptuales y lógicos de una base de datos de la Universidad Tecnológica del Pacífico. Esta se va a enfocar en la aplicación del proceso de normalización hasta la tercera forma, para asegurar la integridad y la eliminación de datos en redundancia. El principal objetivo de esto es que se deben eliminar los datos redundantes para mejorar la integridad de la base de datos. Y tiene un enfoque que se debe tener un proceso de normalización hasta la tercera forma normal. Bien, tenemos el modelado principal, que es una nota sin normalización. Este es el modelo de entidad-relación del sistema académico, con el objetivo que se represente la estructura de datos, las entidades principales y cómo se relacionan entre sí. Bien, tenemos como atributo estudiante, contiene toda la información del estudiante, como nombre, apellidos, dirección, correo electrónico, nivel y promedio, etc. Cada estudiante se relaciona con teléfonos y matrículas. En docente, se registra los datos del personal docente como área, título principal, y título adicional y correo institucional. En materia y clase, estas entidades de materia se define el contenido académico, y la entidad clase se especifica los horarios, el grupo, aula y el periodo. En las entidades de carrera y facultad, esta carrera pertenece a una facultad y a su vez contiene varias materias. En el aula y periodo académico, el aula guarda información sobre ubicación, capacidad y recursos, y en el periodo académico establece las fechas de inicio y fin y estado de cómo va el periodo académico del estudiante. En calificación, relaciona al estudiante la clase y las notas obtenidas representando el rendimiento académico. ¿Cómo se relacionan esta estructura de base de datos que yo la hice? Este, este modelo muestra las entidades que están vinculadas entre llaves primarias y llaves foráneas. Las llaves primarias las puse con el nombre P, que están debajo de los atributos, y las foráneas con el nombre A. Bien, por ejemplo, el estudiante en los atributos de estudiante. Un estudiante puede tener varias matrículas, cada matrícula corresponde a un periodo académico, y dentro de este se registran materias, clases y calificaciones.
Bueno, en este modelo nos permite organizar la información del sistema académico, facilitando la gestión de los estudiantes, docentes, materias y calificaciones en una misma estructura institucional en general. Después esto se va a normalizar y se va a ver cómo se ha normalizado hasta la tercera forma. Muchas gracias. Muy buenas tardes, ingeniero. Mi nombre es Rubén León. Eh, yo voy a hablar sobre la identificación de componentes del ERD, que es diagrama de entidad-relación. En el diagrama de entidad-relación es la representación gráfica de cómo se relacionan las entidades de una base de datos. Aquí, como primer paso para convertir ese modelo conceptual como un modelo lógico, es identificar correctamente sus componentes principales, como tablas, atributos y claves. Lo primero es la identificación de tablas, donde cada entidad de diagrama entidad-relación se transforma en una tabla dentro de la base de datos. Esto significa que lo que antes era solo un concepto en el diagrama, ahora se convierte en una estructura con filas y columnas. Como por ejemplo que la entidad estudiante pasa a ser la tabla estudiante. Ese es un ejemplo que se puede comprender cómo se pasa el primer paso para convertir ese modelo conceptual en modelo lógico ya. El segundo es identificación de atributos, donde aquí los atributos de cada entidad se transforman en columnas de la tabla. Como por ejemplo, un estudiante tiene atributos como nombre, apellido, dirección, teléfono, los cuales pasan a ser columnas de la tabla estudiante. Esto define más lo que es la información que se va almacenando de cada entidad. El siguiente son las claves primarias, donde toda tabla debe tener un identificador único para diferenciar cada registro. Y en ese identificador es la clave primaria, ya que normalmente se usa en un campo como ID guión bajo estudiante o ID docente o ID guión bajo carrera. Después tenemos las claves foráneas. Aquí para reflejar las relaciones entre entidades se utilizan las claves foráneas. Una AFK, como se puede ver, es un campo que conecta la tabla con otra, lo que asegura la integridad referencial, es decir, que los datos están siempre relacionados correctamente. Después está la normalización de datos académicos hacia la tercera forma normal, donde la correcta organización de la información en una base de datos es crucial para su eficiencia, integridad y manejo. Lo que esta actividad se centró en el proceso de la normalización, específicamente en la tercera forma normal, con el objetivo de eliminar redundancias y dependencias transitivas innecesarias en un sistema académico. Como objetivo principal está la optimización de la estructura de la base de datos, para así asegurar consistencia y minimizar errores y lograr una gestión más eficiente de la información académica. También se analizaron entidades claves y sus relaciones, identificando problemas de redundancia y dependencia. Eso es lo que consistió el análisis inicial. Y por último está la solución 3FN, diseño de tablas normalizadas, incluyendo tablas intermedias, para así manejar relaciones de mucho a mucho. Como nota está la aplicación de la 3FN, es fundamental para la integridad de los datos, para así asegurar que los atributos no clave dependan únicamente de la clave primaria. Y a continuación mi compañera va a seguir la presentación. Gracias. Voy a continuar con la explicación. Eh, Normalización en la primera forma normal, que es F1. En este caso, eh, ¿qué significa, no? Se busca cada dato dentro de la tabla atómico, es decir, que no se puede dividir más, que no existan datos repetitivos en grupo, en una celda misma, ¿no? Primero tenemos valores atómicos, que es cada columna debe tener un solo valor por celda. Por ejemplo, se puede tener varios teléfonos en una misma celda sin grupo repetitivo. No puede existir campos que contengan listas o conjunto de valor repetitivo, que cada que se representa en la misma fila. Clave la primera y única. Cada fila de la tabla debe tener clave única, ID.
que identifique la forma exclusiva. Por ejemplo, la tabla que tenemos en la imagen como estudiante, en mi caso, que son mis compañeras, tenemos a Tatiana y Mayra. Estas son varios de las varias facultades. Se podría decir que puedo poner, en este caso, tengo ingeniería y medicina. Ya. Cada estudiante tiene una sola fila. Segundo, cada campo tiene valores invisibles. Tercero, existen únicos en cada estudiante. ID. Como segundo, la 8. Normalizaciones de la segunda y tercera forma F2 y F3. En este caso, tenemos eliminar dependencias parciales, que hemos puesto igual mis compañeras. Entonces, ¿para qué es esto, no? El objetivo de esto, ¿qué sería? Que es para mejorar la organización y evitar redundancias o dependencias innecesarias de los datos. Y como podemos eliminar, también tenemos como aplicar la primera compuesta de la forma de un campo, ¿no? En este caso tenemos atributo depende de la clave, que no solo es una parte de ella, que tenemos ID estudiante que cumpla automáticamente con la F2, que sería, por ejemplo, en la tabla que tenemos aquí, ¿no? Mm, tenemos como estudiante crear una nueva tabla llamada facultad. Separar, que depende en otra identidad, que sería asimismo medicina, ingeniería, dependencia directo al estudiante de la facultad. Como pueden verificar en la tabla, tenemos la ubicación, edificio A, edificio B. Tenemos también como eliminar dependencia de la transitividad, que sería en este caso eliminar el campo de dependencia del otro atributo que no es clave de la primaria. Única responsabilidad. Ejemplo, el estudiante debe tener varios teléfonos, pero los teléfonos no se pueden, de la facultad ni de los atributos del estudiante, no se pueden crear nuevas tablas, teléfono, estudiante, manejar una relación. En este caso tenemos que mi compañera, bueno, tiene otro número telefónico que no es bueno. En resumen, datos atómicos sin grupos repetitivos, ¿no? En este caso que ya podemos explicar en otro punto. Tenemos como también F2, que se elimina dependencia parcial. Y el F3 siempre va a ser que se elimina dependencia transitivas. En este caso se organiza sin duplicar las estructuras de eficiencias para facilitar o mantener este equilibrio, ¿no? Buenas noches, ingeniero. Mi nombre es Ana Mercedes Anchundia Pi. Y a mí me tocó el ejemplo de normalización, identidades y relaciones. Bueno, se dice que la normalización se extiende a la relación entre actividades, costos de estudiante y docente. Por ejemplo, aquí tenemos lo que es la tabla, que dice la tabla inicial estudiante y curso. La tabla inicial estudiante incluye el lead, el curso, lo que implica la dependencia funcional. Por ejemplo, acá tenemos la tabla 2, que la tabla 2 sería, se separa la información del curso incluyendo docente asignado. Y la tabla 3, docente, se aísla la información del docente para evitar educaciones en la tabla del curso. En el siguiente tenemos el ejemplo de normalización de 3 identidades docente y materia. Por ejemplo, tenemos aquí lo que es la tabla inicial de docente. Tenemos lo que es el nombre del docente, el apellido, el correo. Y, por ejemplo, nombre de la materia que es base de datos, acá del estudiante, el apellido, el correo. Y la carrera que sigue, que sería tecnología. Gracias, ese fue mi tema.
Buenas tardes, ingenieros y compañeros. Mi nombre es Daniela Delgado y voy a hablar sobre el resumen de modelo final en la tercera formar normal. Esta se compone de tablas especializadas que gestionan la información de la universidad de manera eficiente y sin redundancia. Estas utilizan tablas intermedias para manejar relaciones de muchos a muchos. Está lo que es la tabla de estudiantes, que contiene información personal, que viene a ser la cédula, el nombre y la dirección, y se vinculan a un curso específico mediante ID curso FK. Y también está lo que es la tabla de cursos y materias. Estos almacenan la información básica del curso, la materia guarda los detalles de la asignatura y se relaciona con el docente encargado. Están las tablas intermedias. Las tablas intermedias se crearon para manejar relaciones de muchos a muchos, mediante curso estudiante, el cual registra qué estudiantes están en cada curso, y está el curso materia, que administran qué materias están asignadas a cada curso. También tenemos lo que es el diseño de bases de datos académicos, la cual es estructura y propósito. El diseño adecuado de bases de datos en contextos académicos es crucial para asegurar la integridad, consistencia y calidad de la información. Estas involucran la aplicación de técnicas como modelos conceptuales, normalización y la identificación de un diccionario de datos, además de incorporar reglas de negocio claras que reflejan los procesos institucionales. El propósito de la normalización, el objetivo principal es estructurar la información de manera organizada, eliminando repeticiones y dependencias innecesarias. Al aplicar la tercera forma normal, se garantiza que cada dato se almacene en un único lugar, optimizando la consistencia, integridad y el desempeño de la base de datos. Cada tabla representa una identidad en el sistema. Cada campo define la información que guarda con un tipo de dato específico. Identifican el rol del campo para identificación única o relaciones con otras. Y también explica brevemente el uso y el propósito del campo. Muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias, compañeros. Buenos días, ingeniero. Mi nombre es Tatiana Michelle Manobandant y yo les voy a hablar acerca de los diccionarios de datos de nuestro pequeño sistema de gestión de base de datos de la universidad. A continuación, les voy a dar un pequeño resumen o una descripción de lo que es un diccionario de base de datos. Un diccionario de base de datos sirve para especificar, documentar y organizar los elementos que conforman un conjunto de datos, lo que contribuye a su entendimiento, análisis y administración y el cumplimiento de normas, en especial en proyectos colaborativos y en el uso de datos abiertos. Entonces, como podemos ver aquí nuestra imagen, esta es nuestra tabla. Aquí en esta parte de aquí nosotros ubicamos nuestras entidades como son estudiante, docente, cursos, materia, etcétera. De este lado de aquí nosotros podemos ubicar el campo de nuestra tabla. En este caso sería la identificación del estudiante, la cédula del estudiante, nombre, apellido, fecha de nacimiento, género, dirección. Estos son los pequeños atributos que tiene nuestra entidad, como por ejemplo en la entidad de estudiantes. Tenemos el tipo de entidad que tenemos, que en este caso la ID de estudiante sería tipo float. Otros tipos serían que tenemos en lo que es identificación del estudiante, tipo texto, que irían 10 caracteres, un tamaño de 10. En lo que es las claves, tenemos las claves foráneas y las claves primarias, que en este caso, pues aquí contamos solamente con una clave para lo que es la tabla de estudiantes y una pequeña descripción de cada atributo. En este caso, pues tenemos la ID de estudiantes, donde nos permite identificar el único ID de estudiante, la cédula del estudiante, donde se agrega el número de la cédula, entre otros campos, nombres, apellidos, fecha de nacimiento, género, dirección. A continuación, también les voy a presentar la segunda parte del diccionario. Aquí, como pueden observar, igual tenemos lo que es ID del docente, tenemos lo que es
título adicional, teléfono del estudiante, matrícula, aula, que también son las entidades que se identificaron en esta pequeña base de datos. Y a continuación, pues yo les voy a hablar también de las reglas de negocios garantizadas para la coherencia y la calidad. Las reglas de negocio son las descripciones claras, exactas de las políticas y procesos o principios establecidos de una organización. Su aplicación fundamental para establecer los controles, validación, integridad y vínculos entre los datos, asegurando la calidad y la uniformidad de administración de la información. En estas tenemos lo que son las validaciones y consistencias que definen las condiciones para insertar, modificar o eliminar datos, evitando errores e inconsistencias aplicando validaciones y restricciones que aseguran la información precisa y útil. La centralización lógica, donde nos permite ajustar sin afectar a otras aplicaciones, orientan los procesos para que cumplan con políticas y restricciones. La prevención de riesgos previene errores, pérdida de datos y decisiones equivocadas que afectan a la economía y reputación de la entidad, donde nos proporcionan trazabilidad y transparencia. El objetivo principal de este es asegurar que la organización y administración de los datos representen con precisión, consistencia y eficiencias políticas que regulen el funcionamiento del sistema. También les voy a dar lo que es la pequeña estructura del diccionario de datos, donde nosotros representamos la entidad, los campos que se definen y se guardan, el tipo que especifica el tipo de datos, en este caso número, tipo texto, tipo fecha, en las claves foráneas y las claves principales, en donde la PK es el identificador único de la tabla y la FK, que es la clave foránea, donde se relacionan con otras tablas. Y la descripción explica brevemente el uso de cada campo. Eso sería todo en cuanto a mi presentación. Muchas gracias. Buenos días, ingeniero. Mi nombre es María Estefanía Gaigor Soto. En esta ocasión les voy a explicar cómo se aplicaron las reglas del negocio en el modelo académico. La aplicación de reglas de negocios específicas es vital para modelar correctamente las interacciones complejas dentro de un sistema académico. Estas reglas definen las relaciones y restricciones claves entre entidades como estudiantes, matrículas, claves y docentes. Ya, como primera aplicación de las reglas en matrícula y periodo, un estudiante debe tener solo un periodo académico para la matrícula. Sin embargo, un estudiante puede estar matriculado en múltiples periodos a lo largo del tiempo. Materias y carreras. Una materia pertenece a una carrera específica. No puede existir materias sin carreras asignadas. Una materia puede tener varios prerequisitos. Registro de calificaciones. Una calificación solo puede existir si la correspondiente matrícula y clase existe. Un estudiante puede tener múltiples calificaciones, una por cada matrícula. Restricciones presupuestarias. Las facultades tienen su presupuesto anual que no puede superar cierto límite establecido. Reglas aplicables en el software. La justificación y diseño y conclusión clave. La justificación del diseño se basa en la optimización del rendimiento y la garantía de la integridad de datos. El uso de claves numéricas y tablas intermedias para relación son decisiones técnicas que fortalecen el modelo relacional. La optimización y rendimiento, el uso clave numérico para la optimización de índices, separación claras de entidades para facilitar consultas. La normalización evita que se dupliquen los datos y sean inconsistentes. La integridad y consistencia, la creación de modelos conceptuales y lógicos junto a la aplicación de las tres formas normales previenen redundancia, problemas de integridad. El diccionario de datos facilita la comprensión y mantenimiento de la base de datos. Alineaciones estratégicas. La incorporación de reglas de negocio garantiza que la base de datos presente con precisión las operaciones y las instrucciones, preservando la validez y la coherencia de la información para la toma de decisiones. Tenemos también por último la bibliografía, donde ha sido consultado el tema de este trabajo. Muchas gracias.
Muy buenos días, le presento a Alex Ortiz Anderson.